Estamos aprendiendo sobre algunos principios bíblicos experimentados por el apóstol Pedro cuando él estaba en el proceso de crecimiento y formación cristiana. Es decir, él se estaba preparando para ser no solo un hijo de Dios, sino un discípulo, un seguidor de Jesús. Y por supuesto que después de todas esas experiencias de crecimiento que él experimentó en su vida cristiana, en su relación con Cristo, nos damos cuenta que él aprendió muchas cosas. Las experimentó de tal manera que él escribió dos cartas, que son dos cartas extraordinarias, si las leemos palabra por palabra, tema por tema. Hay una excelencia en el conocimiento del apóstol Pedro, en lo que él entendió por ser un seguidor, un discípulo de Jesús. Y la semana pasada estudiamos sobre, esta es la continuación del sermón de la semana pasada, así que si usted no estuvo el domingo pasado, tal vez le va a costar ubicarse un poquito, pero los que estuvieron lo van a captar más rápido. Busquen en sus Biblias en San Juan capítulo 13, no lo tengo allí en el PowerPoint, pero lo voy a leer en la Reina Valera 1960, San Juan capítulo 13, y si lo pueden poner, ahí está bien, y después me siguen ahí con el PowerPoint. El tema en el capítulo 13 comienza y en las Biblias dice: Jesús lava los pies de los discípulos. Y la semana pasada, como dije, di la introducción a esta reflexión. Y la palabra del Señor dice así en San Juan capítulo 13, versículo 1 al 8. Lo vamos a leer de primero para ubicarnos con el pasaje y luego lo vamos a usar en el camino. Dice así la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, o sea, la cena de Pascua, que lo expliqué la semana pasada, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, Jesús se levantó de la cena de Pascua y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, pues en un depósito, el lebrillo es un depósito como ese, ¿verdad? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y el 9 dice: y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies o mis pies, sino también las manos y la cabeza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos leído. De primas a primeras, Señor, con solo leer tu palabra ya hay bendición. Porque el Espíritu Santo, Señor, nos pone pensamientos o influye en nuestros pensamientos para que nos detengamos en las partes importantes que hemos leído de esta porción. Pero ahora, Señor, vamos a reflexionar y tratar de entenderla con algunos ejemplos. Damos gracias por esta bendición que nos das hoy. Abre nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que tú nos vas a dar hoy. En nombre de Jesús. Amén. Para los que no conocen a la pareja, él se llama Gustavo Vargas y ella se llama Leticia, le decimos Leti, de Vargas, ¿no?
de Vargas. Aquí ya no se dice el de, sino se dice Vargas, Leti Vargas. Es los esposos Vargas. Entonces con ellos vamos a tratar de ponerlos como ilustración en algunas partes que voy a dar el sermón. Si recuerdan, yo les dejé una tarea la semana pasada. Y la tarea era que usted tratara de definir o llegar a la conclusión si usted es humilde o si es sabio. Si es humilde o es sabio. No sabio, ¿verdad? Protesten pues. No dije sabio, es soberbio. Es que la palabra soberbia es muy pesada. Y cuando yo oigo la palabra soberbio, estoy pensando en una persona que es grosera, dura, tal vez mal hablada, prepotente. Lo que les dejé de tarea es que usted definiera si usted es humilde o es soberbio. ¿Sí pensaron un poco en ello durante la semana? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Soy humilde o soy soberbio? No le voy a preguntar a nadie, pero en mi caso, yo tengo problemas con la soberbia. Tengo problemas con ser soberbio. Pedro, el caso, era soberbio. Los discípulos, aunque no se menciona en esta historia así directamente a cada uno de ellos, pero eran soberbios. Y la razón por qué puedo decir que eran soberbios era porque había una discusión en el camino cuando venían para la cena. Y en otras ocasiones la discusión que había entre los discípulos, oye, ¿quién será mayor en el reino de los cielos? Hablando de ellos, ¿no? ¿Quién de nosotros será mayor? O sea, la pregunta y la inquietud que ellos tenían era, ¿quién de ellos tendría un lugar de privilegio? ¿O quién de ellos podría ser reconocido como el primero dentro del grupo? Y Jesús tuvo que hablarles y decirles, ¿verdad? Como decíamos esta mañana en la escuela dominical, no hay una forma de aprender, es a través de una enseñanza. Pero muchas veces a través de la enseñanza nosotros recordamos algo y pronto lo olvidamos. Pero las experiencias que vivimos entre nos, ellas son más fáciles de entenderlas y más fáciles de que queden grabadas en nuestra mente y corazón. Entonces Jesús, aunque les enseñaba con palabras, les enseñaba con lo que decían los mandamientos o sus enseñanzas, también les enseñó con ejemplos. Y ahí viene el punto. En ese momento, cuando entre los discípulos había esa pregunta de quién de ellos podía ser el primero en el reino de los cielos, el más importante entre ellos, Jesús les da una enseñanza a través de una parábola o un ejemplo, que fue lavarle los pies a los discípulos. Así que en la reflexión anterior vimos que Jesús deseaba tener una íntima y profunda comunión con los discípulos. Y por ende, también Jesús desea tener una íntima comunión con nosotros. Además vimos la semana pasada en la parábola o el ejemplo de lavado de pies, que los discípulos, al igual que nosotros, luchaban con el problema de la soberbia y la falta de humildad. Tenían los pies sucios. O sea, tener los pies sucios lo podríamos tomar como un ejemplo de que en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas, habían problemas que ellos necesitaban cambiar, que ellos necesitaban aprender. Tenían sucios los pies. Aunque Jesús lo tomó de una costumbre judía, que era que cuando llegaban a una casa,
no podían entrar si antes no les lavaban los pies. Y con el tiempo, aparte de ser algo práctico, también lo tomaron como algo religioso. O sea, que había que lavarse los pies. Entonces, cuando toda persona judía que entraba a una casa tenía que lavarse los pies para poder entrar. Ahora, antes de continuar, es muy importante, hermanos, analizar qué es lo que entendemos por soberbia y humildad. Y tengo algunas cosas ahí en el PowerPoint que ustedes los van a ir mirando. Vamos a ver primero algunos conceptos o definiciones de lo que es soberbia y humildad, para que nos vayamos ubicando si yo soy humilde o soy soberbio. ¿Lo tenemos? ¿Soberbia? En el PowerPoint está todo. Voy a esperar un poquito. Porque no quiero irme adelante sin que ustedes vayan mirando. ¿Se sienten incómodos ahí ustedes? ¿No? ¿Están cómodos? Démosles un aplauso. ¿Sí? El PowerPoint hay dos encabezamientos y uno está sin nada y el otro tiene. ¿Ya lo encontraste? Si no, me voy así. Nos vamos así. El archivo dice soberbios o humildes. Ahí está. ¿Qué entendemos por soberbia y humildad? Yo voy a estar hablando y ustedes me van siguiendo ahí, jóvenes. Bien, soberbia. La soberbia se manifiesta en diferentes maneras, como orgullo, arrogancia, altivez, vanidad, jactancia y presunción. Son varias palabras que definen lo que se entiende por soberbia. Soberbia también es un sentimiento ilegítimo de satisfacción por los logros obtenidos. No es que tener logro sea malo, pero dice, es un sentimiento ilegítimo de satisfacción por los logros obtenidos. Un ejemplo. Yo agarré este premio porque soy muy inteligente. Me he quemado las cejas o las pestañas. Porque vengo de una familia que es súper inteligente. Por eso alcancé este logro. Porque me he matado trabajando o estudiando para alcanzar este logro. Tengo una casa porque he tratado de comer menos y guardar y aquí y allá. O sea, eso es ver los logros ilegítimamente, ¿verdad? O sea, darnos a nosotros la razón por qué tenemos lo que tenemos. Entonces vuelvo a leer eso. Es un sentimiento ilegítimo de satisfacción por los logros obtenidos, por capacidades o méritos propios, o por algo en lo que una persona se siente concernida o involucrada. Pero también soberbia es arrogancia, es vanidad, exceso de estimación propia, o sea, alabarse, estimarse uno a sí mismo, estimación propia, que suele conllevar sentimientos de superioridad y desprecio hacia los demás. Es tan fácil, hermanos, en verdad, uno a veces sentirse más importante o más grande que los demás. Y yo lo he visto en la experiencia de años, cómo uno tiene que ir trabajando eso en la congregación. Unos se han sentido así, más grandes que los demás. Entonces, eso es soberbia. También ahora vemos lo que es humildad. Humildad. La humildad, voy a seguir ahí mejor para que no me vayan siguiendo ustedes. La humildad, dice, virtud que consiste en el conocimiento de las limitaciones. Préstale atención a eso. Reconocer nuestras limitaciones y debilidades en obrar
de acuerdo a este conocimiento. Humildad también es sumisión, es docilidad, es obediencia, es acatamiento, es paciencia, es suavidad, es humillación, es rendimiento. Eso es humildad. Además, sigue la siguiente. La humildad es no hacer nada por rivalidad o contienda. No hacer nada por rivalidad. O sea, porque yo quiero ser mejor, porque quiero ganar, quiero ser reconocido por rivalidad o por contienda. Humildad es considerar a los demás como superiores a él mismo. Eso a mí me cuesta. Ver a los demás como superiores a él mismo. Ahora, pongamos el ejemplo. ¿Quién es superior entre ustedes? Nadie. Pero en la vida diaria, de repente, surge ese sentimiento, ¿no? Él tiene que avisarme cuándo va a llegar. Él tiene que avisarme a qué hora va a salir. Él tiene que avisarme qué anda haciendo. O ella tiene que servirme la comida. Yo soy su esposo. Etcétera, etcétera. O sea, me merezco la atención de ella. O sea, en la vida real, nosotros tenemos esa dificultad. O sea, no hacer nada, dice poner los intereses de los demás por encima de los intereses propios. Valorar la dignidad y el valor de los demás. Siguiente. Allá en la consola. Siguiente. La soberbia es un pecado que nos aleja de la comunión con Dios. Ahí ve el problema. Todo aquello que nos aleja de la comunión íntima con Dios es pecado. Y eso es la soberbia. La soberbia será un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Oigan bien, será un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Nos impide reconocer la dependencia de Dios y nos lleva a creer que somos autosuficientes. La soberbia además es un obstáculo para que la gracia de Dios sea manifestada en nuestra vida. Para que la gracia de Dios sea manifestada en nuestra vida. Hay un versículo que está en Proverbios 16, 18, que también lo tenemos ahí, creo que es el siguiente. Dice así: antes del quebrantamiento, ¿qué dice? ¿Es qué? O sea, antes que reconocer, antes que ser humildes, dice, ¿es qué? La soberbia. Antes de la caída, dice el sabio Salomón, es la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Esa sí está en la Reina Valera 1960. Pero en la nueva versión la viviente dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes que la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. O sea, el concepto que la Biblia le da a la soberbia es que es dañina. La soberbia es dañina, no ayuda. La humildad sí. Entonces, cuando Jesús está con los discípulos, ¿qué es lo que Él detecta en los discípulos? Que ellos todavía les falta ser humildes. No han aprendido la humildad. No han aprendido el verse con amor y con la gracia que Dios había derramado en ellos y con ellos. Entonces, hermanos, la humildad, siguiente ahí, la humildad es una actitud valorada por Dios. Nos permite reconocer nuestra necesidad de Dios y nos abre las puertas para recibir su gracia y dirección en nuestras vidas. Dos palabras importantes ahí es que la humildad siempre contribuirá, nos ayudará a recibir la gracia y la dirección de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy soberbio, voy a tener dificultades en entender la gracia y la dirección de Dios para mi vida. Pero si soy humilde, voy a tener facilidad, puertas abiertas, camino abierto, camino fácil para poder entender la gracia de Dios y la dirección de Dios. Vamos a pensar que el agua es un ejemplo de la gracia. Ábreme la botellita. Que la gracia es un ejemplo de, perdón, el agua es un ejemplo de la gracia de Dios.
¿Cuántas botellas necesitaremos para llenar este lebrillo? Lebrillo dice la Biblia, pero es en El Salvador digamos un guacal, en México un ¿qué? Un sartén, en Nicaragua, ¿qué es esto que el verde? ¿Qué es? Ya se les olvidó, la pana, ¿se imagina? En Guatemala, ¿qué es esto? Un caso. Se fija pues. En México el caso para las carnitas ya se llenó. Con 3 botellas se llenó. Supongamos que el agua representa la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios nos ayuda, ¿verdad?, a entender el camino que Dios nos tiene destinado. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, la humildad nos ayuda a entender la gracia de Dios y la dirección para nuestras vidas. Entonces, la humildad nos permite reconocer nuestra necesidad de Dios y nos abre las puertas para abrir su gracia y dirección en nuestras vidas. Nos lleva a ser pacientes, comprensivos y dispuestos a perdonar. Nos anima a tratar a los demás con respeto, amor y servicio. Mira lo que hace la gracia de Dios. Nos ayuda a tratar a los demás con respeto, con amor y servicio. La soberbia no. La soberbia no nos ayuda a tratar bien a las personas. Luego dice, nos lleva a expandir la gracia y dirección de Dios a nuestras vidas y en la de los otros. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar en el ejemplo de ellos? La humildad es lo que les ayuda a ustedes a funcionar como pareja. Y todas las parejas tenemos dificultad con eso. Yo la tengo. Me imagino que los hermanos Oseguera tienen problemas de soberbia o falta de humildad en el matrimonio. Me imagino que los Rivas también lo tendrán. Pero la gracia de Dios es la que necesitamos nosotros para funcionar bien. Y la gracia de Dios se expande a través de la humildad. Entonces, el gran problema en los matrimonios, en las familias, en las iglesias, en las comunidades, es que somos soberbios y no tenemos práctica de la humildad. Eso lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? En cualquier medio, en cualquier nivel de la vida diaria. Ahora, en este momento, tratemos de contestar la siguiente pregunta. Vayan ahí a la siguiente. Ya lo dije. Siguiente. Bueno, vamos a leer ese versículo. ¿Qué dice? Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ahí está el gran conflicto. Sí, porque es bonito uno darse lugar cuando está bien todo, pero cuando las cosas comienzan a funcionar mal, es difícil levantar a la otra persona. Siempre vamos a tener ese conflicto. Y yo tengo el derecho, yo merezco, o yo tengo la razón, y jamás vamos a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice el texto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por lo de los demás. Ahora sí viene la pregunta y quiero que nos contestemos. Contestémonos la siguiente pregunta. ¿Somos humildes o somos soberbios? Yo soy soberbio. Estoy trabajando, me cuesta, estoy luchando. Y le voy a decir cómo, ¿no? Si alguien se me atraviesa inadecuadamente en el camino, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciona usted? Si usted llega a casa y su esposa lo está esperando, espera un abrazo y no se lo da, ¿qué pasa? Vamos a tener problemas con ella. O viceversa. Entonces la soberbia es un problema con la que todos nacemos, con la que todos luchamos y batallamos en la vida. Y por eso es que Jesús ve eso en los discípulos y él dice, esto tiene que arreglarse. Entonces, vamos a ver
5 lecciones que aprendemos de ese encuentro de Jesús con Pedro cuando le lavó los pies y también a los otros discípulos. Esto lo quiero decir, hermanos, no para hacerlos sentir mal, no para regañarlos. Lo que menos quiero es regañarlos en época de Navidad, ¿no? No esa es la intención. La intención es que tratemos de entender que hay una necesidad profunda en nosotros de trabajar la humildad. Yo soy el primero, hermanos, que necesito trabajar la humildad en todos los campos, la relación con mi pareja, con los hijos, con los nietos. No me cuesta mucho, porque los que no son abuelos no saben lo que un abuelo siente con los nietos. Es algo, a ellos tú les puedes perdonar todas las cosas, ¿verdad? Les puedes perdonar todas las cosas, no importa. Entonces es una cuestión muy especial, pero no así. Cuando salgo a la calle, lo que pasa en la calle puede ir en favor mío o en contra. Cuando usted está en el trabajo, puede que las situaciones vayan en contra suya o a favor suyo. Pero si van en contra suya, ya vamos a tener problemas. Entonces necesitamos ser humildes. Entonces la primera, siguiente, vamos ahí. Bueno, en Juan, regresa, en Juan 13, que fue lo que leímos al principio, vemos que Pedro tiene la oportunidad de crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Y ahí yo quiero decirles, hermanos, la reflexión de este día lleva el objetivo de que usted hoy puede proponerse de una manera mejor en crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos los cristianos y todo el mundo para poder funcionar bien. Miren cómo está el mundo, hermanos. El mundo está hecho pedazos, odiándose unos a otros y otros a otros, haciéndose cosas y dañándose. ¿Por qué? Porque hay soberbia, no hay humildad. Entonces, vamos a ver algunas lecciones. La primera, dice, ¿qué aprendemos de Pedro? Primero, Jesús desea tener comunión con los que tienen pies sucios. No les vamos a pedir que se quiten los zapatos, porque ahorita ustedes vienen bien limpios. Pero si yo le dijera quite los zapatos después de trabajar, bueno. Pero Jesús desea tener comunión con los que tienen pies sucios. Y ese fue el punto en ese momento en la cena pascual. Jesús ya le quedaban poquitas horas de estar con los discípulos físicamente hablando. Físicamente le quedaban poquitas horas. Y lo que más anhelaba Jesús era tener comunión con ellos. Pero hay un problema. ¿Cuál era el problema? La soberbia. Jesús ya las había enseñado. Ámense unos a otros, hagan aquí, hagan allá. Todas las enseñanzas Jesús las dio desde el principio y comenzó a caminar con ellos. Les dio clases, les dio discipulado, pero no habían comprendido. Entonces Jesús, dice en la Biblia que se tomó una toalla, se la ciñó, se la amarró y se arrodilló y tomó el ladrillo, o sea, el cazo, la pana, el guacal, el depósito, el bol, el sartén, y entonces comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, tú a mí no me lavas los pies, no me los vas a lavar. ¿Qué creen? ¿Cómo ven la actitud de Pedro? Cuando Jesús les acaba de decir, he deseado con todos los deseos de mi corazón tener esta cena con ustedes, o sea, tener comunión con ustedes. Entonces, hermanos, ahí lo que vemos es que Jesús insistió en lavarle los pies a Pedro porque deseaba comunión auténtica y transparente con él. Jesús no se conformaba con una comunión de apariencia. Lo que pasaba en la vida de Pedro es que él hasta cierto punto era una vida cercana a Jesús de apariencia, y usted y yo tenemos ese mismo peligro de tener una fe, un seguir a Jesús de apariencia, pero no auténtico. En esto mismo, hermanos, sucedió
unos 60 años después, cuando ya Jesús ya había ido, ya había muerto, había ido, y los apóstoles comenzaron a predicar la palabra, el evangelio se extendió, y ustedes, si han leído Apocalipsis en los primeros capítulos, van a encontrarse con el mensaje a las 7 iglesias. ¿Sí? ¿Han leído esa parte? En el capítulo 3, Jesús hace una referencia a la iglesia que se llamaba de Laodicea. Ese era el nombre de la Odisea, la iglesia de la Odisea. Y entonces Jesús, a través de Juan, o Dios a través de Juan, que escribió el Apocalipsis, les dice, Apocalipsis 3, 14 al 19: y escribe esta carta al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, o sea, el testigo fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios dice esto. Está hablando de Jesús. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra versión dice, te escupiré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Eso decía la gente en la iglesia de la Odisea. Somos ricos. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Dios, Jesús, en la visión de Juan, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo y si castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor recalca, tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Así piensa el soberbio. Entonces esta iglesia, 60 años después que pasó ese evento del lavamiento de los pies de Jesús, más o menos 60 años, esta iglesia se formó, creció y desarrolló una vida, y llegaron a un punto de decir, oh, somos una de las mejores iglesias. Tenemos, y no tenemos tiempo para explicar cuando el concepto que ellos tenían, pero el problema que ellos tenían era que no necesitaban nada. Eran soberbios, una especie de soberbia. Y Jesús le dice, tienes que arrepentirte, tienes que ser humilde, en otras palabras hablando. Entonces, esa es la situación que ellos estaban experimentando. Las riquezas de Cristo fluyen de la comunión con Él. Eso es muy importante. La riqueza que ellos mencionaban era algo contrario. Lo que ellos necesitaban era entender que la riqueza de Cristo es la gracia. Por ejemplo, cuando ella hace algo indebido que le molesta a él, que no le gusta o que no debe ser, ¿qué necesita ella? ¿Ser reprendida? ¿Qué necesita? Gracia. Y la gracia quiere decir, en este caso, es que el hermano le lave los pies, no físicamente, sino que le lave los pies. Lo que necesita es que él, como ha recibido gracia de Dios, amor de Dios, perdón de Dios, él la mire con esa gracia. Pero no es fácil. A mí me cuesta ver a mi esposa con esa gracia cuando no me gusta lo que hace o le dice. Y ella igual. Cuando yo hago lo que no le gusta o no está bien a sus ojos, yo lo que necesito es gracia de Dios. Entonces, la idea de lavar los pies era que ellos entendieran que así como Pedro, como los otros discípulos, habían recibido amor, perdón, comprensión, gracia de Dios, es lo que todos necesitamos, y es lo que Jesús quería que aprendieran. Que aprendieran que todos necesitamos la gracia de Dios. Entonces, lo vuelvo a repetir, si la hermana Leti se equivoca y hace cosas indebidas como para que él se moleste y se enoje, como nos pasa a todos, ella necesita que él la vea con gracia y la perdone, la comprenda y no le ponga una carga a su cuenta por lo que no hizo o por lo que hizo mal. Entonces, eso simbolizaba en cierto sentido el lavar los pies.
Por eso Jesús le dijo a Pedro, si no no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. O sea, en otras palabras, no tendrás comunión conmigo. No tendrás comunión conmigo. Si no te lavo, no tendrás comunión conmigo. Es lo que Jesús le dice a Pedro. Entonces Pedro le dice, no, en ese caso, Señor, hasta las manos, todo mi cuerpo. Y Jesús le dice, no necesitas que te lave todo el cuerpo, ya está lavado. O sea, todavía Pedro no entendía que lo que él necesitaba cambiar era su soberbia, ser humilde. Entonces, hermanos, necesitamos esa gracia de Dios. Número 2, rapidito, solo voy a leer así con lo que está ahí. Apocalipsis 3:20, el número 2 dice Jesús, el número 2 cosa que aprendemos de Pedro es Jesús se rebaja al máximo para lavar los pies sucios de Pedro. Es la segunda lección que aprendemos. Muchas veces, hermano, no le abrimos la puerta a Jesús por medio de que nos ponga los pies sucios. Lo que aprendemos de Pedro en Juan 13 es que no nos ayuda en nada seguir mirando lo malo que somos si no le abrimos nuestro corazón a Jesús. Lo que cambia nuestro corazón y lo que trae la confesión genuina o el arrepentimiento o la búsqueda del perdón de Dios es hablarle, decirle a Dios las cosas. Pablo nos aconseja, por ejemplo, y describe la humildad de Jesucristo en Filipenses 2, 5 al 8. Ustedes conocen ese pasaje, pero dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació, dice, como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló, dice, a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es humildad. Morir en una cruz era solamente una sentencia para puros criminales. Nadie moría en una cruz si no hubiese sido criminal. ¿Qué hizo Jesús? Así que se humilló. Yo lo repetí muchas veces. Él pudo haber llamado ángeles para que lo defendieran, lo protegieran en ese momento en que él estaba siendo buscado. Oscar mencionaba que esta mañana aquí lo que costó a Jesús ese camino con la cruz cargando, ¿verdad? Nosotros cuando fuimos a Israel nos dijeron, ¿no?, más o menos desde dónde hasta dónde él tuvo que caminar cargando esa cruz. Donde a él lo apresaron, donde lo agarraron, era una subida, donde lo arrestaron, ¿verdad? Era una subida, y desde ahí, bajando del Monte de los Olivos, cuando lo victoriaban como Hosana, Hosana, Rey de los judíos, cuando bajó a la parte baja de allí del Monte de los Olivos, comenzó a subir, y una subida, un camino, allí lo apresaron. Y después lo llevaron, desde allí comenzó la caminata, hasta que lo llevaron allá al Monte Calvario, donde lo crucificaron. Él podía haberse defendido. Él podía haber paralizado todo el mundo allí. Si yo hubiera sido en mi soberbia, les hubiera dejado las manos tiesas a todos los soldados. Yo les hubiera paralizado los pies, que no pudieran caminar. O los hubiera hecho que se fueran de boca. Cualquier cosa hubiera hecho si hubiera tenido el poder. Pero Jesús, imagínense cuando lo escupían, no reaccionaba. No reaccionaba. Y es más, sus últimas palabras en la cruz, después de todo ese tormento que él pasó, ¿qué dijo él? Perdónalos. No saben lo que están haciendo. Entonces Pablo en Filipenses 2 dice que él se humilló hasta lo sumo, en obediencia, dice, al Padre, y terminó muriendo en una cruz como un criminal. Esa gracia es la que Jesús quería mostrarle a los discípulos. O sea, necesito lavar los pies, no por una costumbre religiosa,
no por una cuestión mera de higiene, sino lo que yo quiero mostrarles es que ustedes necesitan la gracia de Dios. Entonces, hermanos, no voy a seguir con el resto, pero lo que quiero decir es que el agua simboliza la gracia de Dios. Entonces, el lavar los pies a los discípulos, lo que Jesús estaba diciendo es, yo quiero que ustedes entiendan que para poder lograr o cumplir mi propósito de vida y de discipulado para ustedes necesitan ser humildes. Ser humildes. Y a partir de ahí, al lavar los pies de los discípulos, Jesús les dijo, así hagan también ustedes con los demás. No era el símbolo de lavar simplemente los pies, sino así como yo tuve gracia con ustedes, ustedes también tengan gracia para los demás. Hermanos, podemos resolver muchos conflictos. No digo que vamos a ser perfectos, no digo que ya de aquí salimos santitos, ya no hay problemas, pero lo que nos ayudaría a resolver todos los problemas es practicar la humildad. Es como combatiríamos la soberbia. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Es imposible. Eso está claro en la Biblia. Nadie puede cambiar porque quiera cambiar. Nadie puede cambiar porque tenga el poder de cambiarse a sí mismo. La única forma que podemos cambiar es que la gracia de Jesús sea derramada, en este caso a los pies, como Jesús le dijo a Pedro, para que sí ellos pudieran entender el concepto de humildad y de soberbia. Entonces, hermanos, aprendemos así. Pásame rapidito nomás los puntos, no voy a comentar, nos quedamos en el punto 2. O comienza el punto 1, comenzando en el punto 1. Después, punto 1, número 1. No, es el punto 1. Ahí está. ¿Qué aprendemos de Pedro? Primero, Jesús desea tener comunión con los que tienen ¿qué? Pies sucios. Número 2, búscale ahí adelantito, está. Ahí está, número 2. Jesús se rebajó al máximo para lavar los pies sucios del discípulo. Si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Número 3. Somos llamados ¿a qué? A lavar los pies cada día, nosotros, ¿verdad? Entonces el llamado es que de hoy en adelante lávense los pies, pero no físicamente, sino es impartir gracia, la gracia de Dios el uno para el otro. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y igual de nosotros a los otros, de los otros a los otros, de los otros a los otros. Y donde quiera que nos movamos, impartamos la gracia de Dios. Número 4. ¿Qué aprendemos además de Pedro? Hay bienaventuranza en lavar los pies. Póngame a la siguiente. Eso no lo vimos, pero no te vayas. Regresa. Perdón. La bienaventuranza ahí. No, la siguiente. Ahí. Cuando dice que cuando lavamos los pies somos bienaventurados, dice el texto. No lo podemos leer, ¿verdad? Una es el librado de las rivalidades nocivas sobre quién será el mayor. ¿Sabe que hay muchas personas que viven la vida y pelean en su vida y luchan en la vida en rivalidad? Y terminan casi muriéndose en rivalidad. Rivalidad. Pero cuando nosotros dejamos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros, el primer resultado o bienaventuranza es, somos librados de ese tipo de rivalidades. ¿Por qué estar en discusiones y en peleas y en luchas por los derechos propios? O por seguir queriendo esto y lo otro para mí. Y la segunda bienaventuranza o resultado es vivir como fuente de la gracia de Dios. Yo alabo a Dios, hermanos, porque hay muchos hermanos aquí que para mí son una fuente de la gracia de Dios. Sus palabras, sus saludos, lo que hacen, todo son
como que Dios está repartiendo gracia, su gracia en mí. Y eso me hace feliz. Eso me ayuda mucho. Así que el reto es, hermanos, no a la soberbia, sí a la humildad. Resultado, cuando somos humildes, la gracia de Dios en nosotros se hace real, la tenemos para impartirla a los demás. Vamos a solucionar muchos problemas personales, problemas de matrimonio, problemas de familia, luchas en cualquier medio que nos movamos. Y la última dice que la gracia de Cristo reina suprema en el lavado de pies. O sea, la gracia de Dios siempre será abundante para bendecirnos. Y el principio número 6 está en la última presentación. La última. Tan grande es el deseo de Jesús de sentarse a su mesa, que se hizo un siervo para lavarte los pies sucios. Vamos a terminar orando. La solución para nuestras vidas, hermanos, es dejar que la gracia de Dios sea abundante en nosotros. Y eso fue lo que Jesús quiso mostrarle a Pedro y a los discípulos. Para que ustedes sean lo que yo quiero que sean y para que tengan comunión conmigo, necesitan controlar la soberbia, practicar la humildad. Padre nuestro, te damos gracias por el día en que nos permites estar en este lugar. Gracias, Señor, porque si estamos aquí no es porque hayamos sido tan buenos o tan inteligentes. Si estamos aquí, Señor, es porque en verdad, Señor, hemos sido afortunados, que tu gracia fue vertida en nosotros. Y ese es uno de los simbolismos, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Jamás los discípulos podían tener una comunión íntima con Jesús si no aplicaban la humildad en sus vidas. Y Jesús fue el máximo ejemplo de humildad. Y bien lo dijo Jesús, se lo dijo a Pedro: lo que yo hago hoy, no lo entiendes hoy, lo entenderás después. Jesús fue a la cruz en máxima humillación. Jesús fue a la cruz en un sentido profundo de humildad. Siendo Dios, no protestó. Siendo Dios, no tuvo compasión aún del mismo, como mismo Pedro le dijo que tuviera. Jesús fue a la cruz. Y yo creo que allí fue cuando los discípulos entendieron de todo lo que Jesús les había hablado y les había mostrado en esto del lavamiento de los pies. Todos aquí necesitamos de tu gracia, Señor. Gracia para poder soportar, entender y perdonar las imperfecciones de nuestros cónyuges. Muchas veces no vamos a merecer el perdón. No tendríamos razones ni méritos para ser perdonados si no es que el cónyuge nos perdone, porque tiene suficiente de tu gracia para hacerlo. Yo no podría perdonar a mi esposa en muchas cosas si tú no me das de tu gracia, porque siempre yo tendría la razón para mis pensamientos y mis cosas. Y así es, Señor. Si tu gracia es abundante en nuestras vidas, podremos impartir esa gracia como tú la has tenido en nosotros, en nuestros cónyuges. Igual sería en la familia, Señor. Tal vez hay familiares que son duros, groseros.
hacen cosas difíciles contra nosotros. Quizá nunca van a cambiar o nunca van a satisfacer nuestras exigencias. Pero si nosotros tenemos suficiente gracia, se las podremos impartir. Les quitamos las culpas, les quitamos las cuentas, los podemos perdonar y aceptar como son. De igual manera en este mundo, Señor, en el vecindario, en la ciudad, en el país donde vivimos, hay tantos conflictos, tantas luchas, donde sentimos, Señor, rencor, sentimos disgustos, y con razón puede ser. Pero si nos das, Señor, de tu gracia, nosotros podemos impartir esa gracia. Ayúdanos, Señor, para ser verdaderos discípulos, quienes podemos tener comunión íntima contigo, como tú lo deseas. Llévanos con bien a nuestra casita. Gracias por la familia que nos visitó, Señor, de Lehigh. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Voy a pedir a la familia de Razo que pasen adelante, por favor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de seguir adelante. Así que recuerden, hermanos, que el ejemplo de Jesús en lavar los pies de los discípulos no fue un acto religioso, fue una enseñanza que Jesús les quería decir. Mi gracia es la que los va a ayudar a ustedes a salir adelante. Yo siempre le he dicho a todos los hermanos que estaban a México o a cualquier otro país que necesitan un maletero o una persona que les ayude con sus maletas. Pero no me han invitado. No dejan llevar maletas. Buena excusa, ¿verdad? No, queremos agradecerles por su trabajo aquí en la iglesia. Yo sé que se van por 3 semanitas, pero los vamos a extrañar. Y queremos bendecirlos y orar por ustedes. Para que Dios los cuide y regresen. Y que tengamos a alguien que va a sustituir las cosas que ustedes están haciendo aquí en la iglesia. Señor, te damos gracias por la familia Razo, por la bendición que imparten a nuestras vidas aquí en la iglesia. Mi familia especialmente, Señor, nos sentimos bendecidos con ellos. Te damos gracias porque tú les has permitido crecer en esta iglesia y aparte de crecer también servir. Ahora ellos se van de vacaciones por días, Señor, y pedimos que tú los bendigas, los guardes, los protejas y que este tiempo que van a estar juntos allá con la familia y en su país sea de mucha bendición. Les bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Que vayan con bien, disfruten allá el tiempo y regresen con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Que lo bendiga. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Disculpen por nos pasamos un tiempo, comenzamos tarde, pero espero que vayamos retados y bendecidos. Buenas tardes. Los esperamos aquí el domingo.